la clase. Si pudieron ingresar al canal de YouTube, ahí ya subí la primera clase y todo. Sí, señor profe. Listo. Esta clase también la subo apenas la tenga lista, convertida, ¿no? Listo. Entonces acá tenemos las cuatro fuerzas eh, del universo. ¿Listo? Las cuatro fuerzas del universo. Van a ser muy importantes para que nosotros también entendamos cómo es que se da el proceso de movimiento en todo lo que existe. ¿Listo? No estamos hablando solo del movimiento cuando caminamos, cuando corremos, cuando hacemos X o Y cosa, sino estamos hablando del movimiento en su totalidad. Entonces tenemos que entender primero cómo se da esta cuestión de partículas. En segunda evidencia vamos a ver ya sobre todo la fuerza electromagnética, la fuerza gravitatoria, ¿sí? Cómo es que se da esta presión. Sin embargo, hoy vamos a hacer una aclaración de los dos tipos de fuerza, ¿listo? Para saber cómo es que se da esta interacción, ¿listo? Hasta ahí bien, amigos, ¿queda más o menos claro hasta ahí o alguna duda? No, profe, todo claro. Todo claro. Listo. Bueno, me escribió acá Camila que cómo se llama el canal. Ahorita se los paso, ¿listo? Ahorita les paso otra vez el link para que lo guarden y tengan ahí las clases. Y también pídanselos a los otros profes chicos para que lo tengan allí. Súper, súper, súper pendiente, ¿listo? Bueno, entonces tenemos varios procesos que se están dando, ¿cierto? Para poder eh, comprender cómo es que se está realizando el proceso de movimiento en todo el universo, ¿listo? Entonces, en este sentido, vamos a ver que las dos fuerzas que nosotros más conocemos, acá está la fuerza gravitatoria y electromagnética, ¿listo? Entonces, vamos a ver que estas fuerzas van a permitir que los planetas tengan cierto efecto, ¿listo? Me preguntan acá alguito, miremos. El profesor se les dijo que nos suscribamos a su canal para tener las notificaciones cuando suban las clases del tuyo también, si quieren, sí, sí, si quieren. Lo que pasa es que si se suscriben está súper bien, me parece perfecto. Pero deben tener en cuenta que les van a llegar las notificaciones de todo lo que suba, ¿no? De todo. Bueno, no importa. Hasta ahí bien. Listo. Entonces tenemos varias fuerzas que están implicadas acá. Y las otras que casi no manejamos a nivel ya de partículas dentro del átomo. ¿Listo? Las vamos a llamar la fuerza nuclear fuerte. ¿Listo? Y la fuerza nuclear débil. ¿Listo? Entonces, la fuerza nuclear fuerte va a actuar principalmente, ¿listo? En el núcleo del átomo. Entonces nosotros veníamos trabajando también esta cuestión del átomo, estábamos buscando un poco qué era aquello del átomo, qué era lo que mantenía compacto este pequeño átomo, ¿listo? Y también cómo es que este proceso de interacción es que también permite que nosotros entendamos cómo es que la energía puede funcionar al interior de un sistema. ¿Listo? Bueno, entonces acá, cuando nosotros hablamos de la fuerza nuclear fuerte, es la que mantiene unido a los protones y a los neutrones. ¿Listo? Es la que está allí generando esta presión. La fuerza nuclear débil va a ser acá con los electrones. Como ustedes vieron ahorita, este proceso, ¿cierto?
de ver cómo es que se están moviendo, están fluyendo estos electrones, también está influido por, o está influenciado más bien por esta energía débil que permite que haya mayor movimiento. Es muy importante entender que para que los átomos puedan tener cierta estructura, ciertas formas en sus objetos, depende mucho también del electrón. ¿Listo? Si se acuerdan qué significaba la palabra átomo, o ya se nos olvidó. ¿Qué era? Átomo, átomos, átomos, átomos. ¿No? ¿Ninguno? ¿Ninguno se acuerda? El átomo es toda la materia. Todo lo que está conformado tiene átomos. Estamos de acuerdo. Pero, ¿qué significa átomo? Profe, átomo significa como son mil partículas que se unen. No es qué es el átomo, sino qué significa la palabra átomo. Les voy a enseñar algo, ¿listo? Vamos a buscar etimología. ¿Listo? Cada vez que ustedes quieran saber qué significa una palabra, las palabras tienen origen. ¿Sí sabían eso? Sí. Sí sabían que las palabras tienen su origen. Listo. Señor. Entonces, las Átomo palabras... significa invisible. No. Vamos a leer bien, ¿listo? A ver, ¿quién Ok. quiere leerlo? ¿Quién quiere leerlo? ¿Ninguno? ¿Lo leo yo? Bueno. Dice, viene del latín atomus y este del griego átomos, que significa indivisible, no invisible. Indivisible, que está compuesto por este prefijo a, que significa sin, a, y temniem, que significa cortar. ¿Listo? Esa palabra la creó Demócrito y Epicuro, significa indivisible. ¿Listo? Y fue utilizada actualmente, para referirse pues a estas formas de, de átomos, digamos, que tenemos en la actualidad, ¿no? Entonces, ahí está. Indivisible. ¿Listo? Indivisible. Atomus. ¿Hasta ahí bien? Entonces es importante entender por qué eso. Demócrito, ¿listo? Habla del átomo, pero este átomo, digamos que hace parte de toda la construcción que hemos tenido de la materia. Entonces, cuando Demócrito empieza a estudiar la materia, se da cuenta de que estas partículas eran muy pequeñas. Entonces, él plantea la palabra átomo, pero eso es antes de Cristo. Ya en el siglo XVII se vuelve a retomar un poco la palabra átomo. Cuando hablamos del siglo XVII, ¿qué años serían? ¿Del qué? ¿Del qué, profe? Cuando hablamos del siglo XVII, ¿de qué años nos estamos refiriendo? 1700 creo que es. No, Cuando la explosión. un momento, vamos a aprender eso primero, ¿listo? Esperen, les voy a dejar de compartir pantalla un momento y voy a poner acá una pizarrita. Vamos a aprender esto porque esto nos va a servir mucho para todo y sobre todo para la historia de la ciencia y para los sociales. ¿Ven la pizarra, sí? O sea, una pantalla en blanco. Sí, señor. Sí, señor. Listo. Entonces, pregunta, mis amores. Pregunta. 1600, profe. Esperen. Les voy a explicar. ¿En qué siglo estamos? 21. Siglo Siglo XXI, XXI. profe. ¿Y en qué año estamos? 21. En el 21. En el 2021, ¿cierto? Ahora, el siglo XXI va desde el año 2000.
Podría ver si puedo escribir. Es que escribir con el mouse es tan difícil. Hasta el 2100. Hasta el 100. 2099. Existe 2100, pero el 2100 sería el siglo ¿qué? Sigue. Si hablamos del 22, 2100 sería el siglo ¿qué? 22. 22. 22. Listo. 22. Entonces quiero que se fijen algo. Quiero que se fijen en algo. Vamos a poner acá el siglo XX. El siglo XX entonces fue ¿desde qué año hasta qué año? Desde el año 1000 hasta el año ¿1000? ¿Desde el 1000? No. 2000. Del 1900 al 1999. Exactamente. ¿Estamos? Uy, esperen que se quedó feo. Chan. Escribir con el mouse es muy difícil. 99. Listo. ¿Qué podemos notar acá? Esto va a ser muy importante para que lo sepan. Si estamos en el siglo XXI, lo que vamos a hacer para hacerlos en años es fijarnos en esta primer parte del año. O sea, le restamos una serie de 2000 al 2099. Por ejemplo, si me dicen en el siglo XX, estoy hablando de todo lo que fue en 1900. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a ese siglo XX le resto una y ahí le pongo los dos ceros. 1900. Pongo por caso, si yo digo siglo XIV, ¿de qué año a qué año va? Réstele una y póngale dos ceros. Le resto uno y le pongo dos ceros. Entonces el siglo XIV va de 1300 a 1300 ¿qué? 399. ¿Listo? Entonces, el siglo XI, ¿de qué años a qué años comprende? Del 1000 al 1900. Al No, 1099. al Un 1900. siglo no. solo tiene 100 años. Ojo con eso. Ojo con eso. Un siglo solo tiene 100 años. ¿Listo? Entonces, si yo estoy hablando del siglo X, 1099. Ya cuando tiene 1000 años, ese es ¿un qué, profe? A mí se me olvidó. Cuando son 1000 años, pasan 1000 años es milenio. una década. Un milenio. ¿Cuál década? Una década es un Ah, no, millón. perdón, me equivoqué. Un milenio. Eso es una década, 10 años. Listo, vean. Entonces, si el profesor Miguel está diciendo que más o menos en el siglo XVII se retoma el concepto de átomo, estamos hablando que se retoma más o menos de qué año a qué año. Ah, bueno, acá me están escribiendo en el chat algunos chicos. Muy bien, me escribió acá Diana, de 1600 a 1699. Entonces ese es el tránsito de años, ¿listo? Es muy fácil, ¿cierto? Es muy fácil. Entonces, ¿por qué, profe? ¿Por qué se empezó a tomar eso así y se quedó corrido? Porque el siglo XVII no es 1700. Lo que pasa es que ustedes saben cuándo empiezan a contarse los siglos, ¿no? ¿Quién fue la persona que partió el mundo en dos? La historia, ¿no? En dos. No sé. Estamos en el 2021, ¿qué? ¿Qué sigue? Hola, ¿hay chicos acá en clase? Hola, ¿Señor? ¿en qué año Profe, estamos? nos perdió. ¿En qué año estamos? En el 2021. 2021. ¿2021 qué? ¿Le falta algo? Siglo ¿2021 qué? Siglo XXI. ¿2021 qué? 2021. Del 28 del 01. Oigan, enero del muchachos. 2021. ¿Cómo se llama el colegio? ¿Cómo se llama el colegio? Santa Isabel de Hungría. ¿A qué religión Profe. pertenece el colegio? Católica. 2021 después de Cristo. Ah, después de Jesús, después de Cristo. Jesús es la persona más importante que ha existido porque es la única persona que ha logrado, por lo menos hasta ahora, partir la historia. ¿Alguien tiene el micrófono activado dando besos?
porfa. Tiene parte de la historia en dos. Nosotros decimos 2021 después de Cristo. Cuando se va al otro lado es antes de Cristo. Ojo, chicos, ojo, eso va a ser muy importante para que ustedes también entiendan la ciencia. Porque nosotros en ciencia, por procesos, ¿cierto? Nos vamos a mirar qué es lo que ha pasado antes y después de Cristo, sobre todo cuando veamos ecología. ¿Listo? Sobre todo cuando veamos ecología vamos a ver ciertos procesos que pudieron darse antes y después de Cristo. Entonces, tienen que saber eso. Y esto es más importante sobre todo en sociales. Les va a servir mucho. Pero no se les olvide, esto es después de Cristo. ¿Listo? O sea, está antes de Cristo, después de Cristo. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando pusieron estas fechas, que fue Constantino, ¿cierto? Quien crea la religión católica y este calendario pues que manejamos hoy día, él no parte, o sea, parte del año cero, que es el nacimiento de Jesús, ese es el año cero, pero no dicen el siglo cero, sino es el siglo uno. Entonces por eso se da ese cambio. Estamos en el siglo XXI, pero comprende desde los 2000 hasta el 2099. ¿Listo? Entonces, si yo hablo del siglo XIX, ¿de qué año a qué año estamos hablando? Siglo XIX. De 1800 De a 1800 a 1899. 1899. Excelente. 1800 a 1899, sí. Excelente, muchachos. Bien. Ya lo tienen, ¿sí o no? Que no se les vaya a olvidar. Esto les va a servir mucho para toda la vida. Les va a servir mucho para toda la vida. Y es algo muy sencillo. ¿Listo? Listo. Entonces, volvamos otra vez. Entonces, cuando nosotros hablamos de la palabra átomo, átomos, ¿listo? Esta palabra tiene un sentido, ya que pues los griegos, que ya mencioné anteriormente, reconocieron que hay diversas formas de comprender esto que llamamos el átomo. ¿Listo? Entonces, vamos a ver que el átomo en sí mismo va a tener varios procesos de fuerzas que están en él y que lo hacen funcionar. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a ver que el átomo tiene en sí mismo muchos movimientos que le están permitiendo ser lo que es. ¿Listo? Los movimientos más importantes los van a dar los electrones. ¿Por qué eran tan importantes los electrones? Eso yo lo hablaba un poco en la clase pasada. ¿Qué era lo que hacía que los electrones fueran tan importantes? ¿Hola? Profe, ¿qué estás diciendo? Es que se me salió un momentico de las reuniones, que tengo mal el internet. ¿Me puedes repetir? Muy bien. ¿Que por qué eran tan importantes los electrones? Y Acá gira Valentina me escribe que alrededor permiten el del movimiento. núcleo. Siempre están moviéndose, los electrones siempre están moviéndose. Pero, ¿qué es lo que hace que sean tan importantes para todo el universo? No solo para nosotros, para todo el universo, para todo lo que existe. ¿Por qué serán tan importantes? Permite que todo no se caiga, que no se caiga todo. ¿Cómo así se caiga? ¿Qué es caerse? Eso es muy interesante, eso que tú estás diciendo, pero vamos a pensar un poco en eso. ¿Qué es caerse? ¿Qué es caerse? De cómo derrumbarse, o sea, Pero, desde digamos, por ejemplo, ¿los planetas se derrumban? ¿Se caen? pero pues por la gravedad. Claro, eso, muy bien. La gravedad tiene mucho que ver en esto que estamos hablando. Cuando nosotros ya entremos en la mecánica como tal, en el movimiento de energía potencial y cinética, tenemos que ver muy bien y tener en cuenta la gravedad. Las cosas no se caen por sí mismas, sino lo que hace es una atracción gravitatoria. O sea, si imagínense que el planeta, vamos a ver esto acá, sí. Esto se va a cortar, si se corta, se vuelven a conectar, pero le doy ingreso a los que pongan primero 7B y después su nombre. Primero 7B y después su nombre cuando volvamos a ingresar, ¿listo? Bueno, entonces miren, la Tierra es así, chan. Si yo estoy acá y me caigo, yo siento que me voy hacia abajo. Pero si hay otra persona al otro lado del planeta y se cae, siente que se va hacia abajo.
Entonces, eso, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que en el centro del planeta lo que está queriendo es atraerlo todo hacia el centro. Eso se llama la fuerza de gravedad. Muy bien. ¿Listo? Pero los electrones permiten eso y mucho más. ¿Listo? Electricidad, bueno, los electrones sí permiten electricidad y son muy importantes por eso, pero no es lo único importante. O sea, tienen algo más, mucho más importante. ¿Qué sería? Entonces, esto ya se va a cortar. Cuando se corte, nos volvemos a conectar. Piensen mientras, cambien el nombre, 7B y nombre completo, ¿listo? 7B y nombre completo. Y déjenlo así para siempre para que entren así en sus clases.